Hola, en este tutorial vamos a hacer un breve repaso acerca de los conceptos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de análisis volumétrico. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el análisis volumétrico? El análisis volumétrico es aquel en el cual nosotros estamos poniendo a reaccionar, ¿cierto? Una concentración conocida de un reactivo con el analito que es de nuestro interés. ¿Cuál es la idea de llevar a cabo esta reacción? La idea es que a través de la reacción que ocurre entre el reactivo y el analito y que conocemos la concentración de reactivo que hemos agregado y conocemos la reacción que ocurre entre el reactivo y el analito, de esta forma nosotros podamos determinar cuál es la cantidad de analito o la concentración del analito que se encuentra en aquella muestra problema. ¿Listo? Entonces, tenemos por un lado valoraciones de tipo volumétricas y dentro del mismo análisis volumétrico como tal, también hablamos de otro tipo de valoraciones que son valoraciones coulombimétricas. En el caso de las valoraciones coulombimétricas, lo que sabemos es que, bueno, nuestro analito se encuentra presente en una solución, ¿cierto? En un volumen, en una solución acuosa generalmente. Y lo que hacemos es adicionar una corriente eléctrica conocida, ¿cierto?, a la solución en la que se encuentra el analito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues el analito puede ocurrir una reacción por parte del analito cuando se le induce dicha corriente eléctrica. Entonces, a través de la corriente eléctrica o la cantidad de carga eléctrica que nosotros hemos inducido, podemos determinar la cantidad o la concentración de analito que está presente debido a que esto lleva a cabo la inducción de una reacción química sobre el analito. Generalmente estas reacciones, ¿cierto?, que se llevan a cabo por valoraciones coulombimétricas, pues van a ser reacciones de tipo redox, ¿cierto?, donde van a estar involucradas la pérdida o la ganancia de electrones, ¿sí? O sea, reacciones de oxidorreducción. Y por otro lado tenemos las valoraciones volumétricas, que son en las que nos vamos a centrar nosotros. Las valoraciones volumétricas hacen referencia a que tenemos pues una solución estándar, ¿cierto?, de un compuesto químico determinado, donde conocemos la concentración de ese compuesto químico en la solución y conocemos también la reacción química que ocurre entre el compuesto químico que se encuentra en esta solución estándar o reactivo que se encuentra en esta solución estándar con el analito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Nuevamente, tenemos una solución estándar de concentración conocida de un reactivo que reacciona con nuestro analito. Por lo tanto, si nosotros determinamos cuál fue el volumen necesario de este reactivo, ¿cierto?, de concentración conocida para que se llevara a cabo una reacción completa con el analito, pues nosotros a partir de esto también podemos determinar la concentración o la cantidad de analito presente en la muestra, ¿sí? Porque también conocemos cuál es la ecuación química, ¿sí?, la reacción química que ocurre entre el analito y el reactivo estándar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una solución estándar? Entonces, en parte ya les estaba mencionando previamente a qué se referían, y es que una solución estándar debe estar compuesta por un reactivo o compuesto químico de concentración conocida. ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir una solución estándar ideal? Esto se dice como ideal porque muchas veces no cumplen todos los criterios, pero pues se pueden igual utilizar porque se aproximan en los criterios que cumple la solución. Entonces, en la realidad no tenemos gran variedad de soluciones estándar que se comporten de manera ideal, ¿sí? Pero si la tuviésemos, ¿qué es lo que debe cumplir esta solución estándar ideal? Entonces, por un lado, que sea suficientemente estable en la solución, de manera que la concentración en esa solución estándar solo se requiera determinar o haya sido determinada una sola vez.
O sea, así que, por ejemplo, si hoy determinamos que nuestra solución estándar tiene una concentración 0,1 molar, dentro de 3 días o 4 días que volvamos a utilizar esta solución, la concentración del reactivo del compuesto siga siendo 0,1 molar y no se haya modificado. Reaccionar rápidamente con el analito para reducir el tiempo empleado en el análisis. Reaccionar de manera más o menos completa con el analito para obtener puntos finales satisfactorios, y ya hablaremos más adelante de los puntos finales, pero aquí lo que queremos es decir que podamos garantizar que ocurre una reacción completa entre el reactivo que se encuentra en la solución estándar con el analito presente en la muestra. Y por último, pues que las reacciones, esa reacción que ocurre entre el compuesto químico presente en la solución estándar y el analito sea selectiva, y que además conozcamos, digamos, la reacción que ocurre entre dicho compuesto químico o reactivo y el analito. ¿Por qué es importante que sea selectiva? Recordemos que nosotros en la muestra podemos tener una diversidad o variedad de compuestos químicos que componen esa muestra, pero nosotros necesitamos que nuestro reactivo en la solución estándar reaccione específicamente con aquel compuesto que a nosotros nos interesa determinarle su concentración en la muestra, es decir, que reaccione selectivamente con el analito. ¿Listo? Porque si esa reacción no es selectiva, pues vamos a tener resultados que realmente no van a ser confiables desde el punto de vista de que hagan referencia simplemente a una reacción que ocurrió con el analito. ¿Listo? Las soluciones estándar pueden estar compuestas por estándar primario, por compuestos que sean de tipo estándar primario, o también por compuestos que sean de tipo estándar secundario. ¿Qué es un estándar primario? Un estándar primario es el compuesto químico de alta pureza que sirve como un compuesto de referencia para una valoración. Conocemos su composición, ¿cierto? La composición química o la estructura química de dicho compuesto, y también conocemos cómo reacciona en presencia de diferentes sustancias, ¿sí? Además de eso, pues un estándar primario debe cumplir con los siguientes requisitos. Por un lado, lo que acabamos de decir, que sea un compuesto de alta pureza, por lo tanto debemos disponer de métodos o de técnicas analíticas que nos permitan confirmar la pureza de dicho compuesto. Por ejemplo, no sé, usar espectrometría de masas, usar métodos cromatográficos. ¿Listo? Que sea un compuesto estable cuando está expuesto a la atmósfera, ¿sí? A las condiciones atmosféricas. ¿Qué significa esto? Entonces, que sea un compuesto no higroscópico, es decir, que sea un compuesto que no se hidrate fácilmente con el agua que se encuentra presente pues, en el aire. ¿Listo? Entonces, que no absorba agua para hidratarse. ¿Sí? Las sustancias que son higroscópicas son aquellas que absorben la humedad o el agua presente en el ambiente y se hidrata. También dentro de estabilidad atmosférica es que sea un compuesto que no se oxide fácilmente. Hay compuestos que se oxidan por exposición simplemente a la radiación de la luz asociada a la luz visible. Entonces, ese tipo de compuestos no son estables, por lo tanto, no servirían como estándar primario. Un estándar primario también debe tener una buena solubilidad en el medio de reacción, ¿sí? Que vayamos a emplear. Que su masa molar sea relativamente grande, porque esto ayuda a reducir los errores cuando se está realizando el proceso de pesaje en las balanzas. Y por otro lado, que sean de bajo costo, ya que el estándar primario pues, es de uso cotidiano en un laboratorio. ¿Listo? Entonces, realmente son muy pocos los compuestos conocidos que cumplen con estos criterios. Dentro de los estándares primarios conocidos podemos mencionar el ftalato ácido de potasio, por un lado, y también podríamos mencionar el carbonato de sodio, por ejemplo. Estándares secundarios. ¿Qué es un estándar secundario? Un estándar secundario es un compuesto cuya pureza o concentración, ¿cierto?, ha sido determinada por medio de un análisis químico, y muchas veces ese análisis químico es la valoración
con un estándar primario. Generalmente un estándar secundario va a estar sujeto a una mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque un estándar secundario generalmente su concentración o su pureza se determina a partir de un estándar primario. ¿Listo? Pero utilizamos ambos porque, como dijimos previamente, son pocos los estándares primarios de los cuales disponemos, por lo tanto también utilizamos estándares secundarios. ¿Cuáles son los métodos de estandarización de soluciones que nosotros podemos tener? ¿Sí? Porque hay que estandarizar una solución para poder determinar su pureza y la concentración real en la que se encuentra el reactivo en dicha solución. ¿Listo? Entonces, los métodos de estandarización, recordemos aquí, método de estandarización es para poder establecer cuál es la concentración del reactivo en la solución que vamos a usar como un estándar. Entonces, esto prácticamente podría ser en parte también cómo se estandariza un estándar secundario a partir de un estándar primario. Bueno, entonces, el agente titulante o la solución que se requiere estandarizar, ¿cierto? Determinar su concentración real, se usa para titular. ¿Qué vamos a titular? Entonces, lo que se va a titular va a ser las soluciones o los estándares que nosotros tengamos disponibles. Podemos titular una solución en la que nosotros tenemos una masa conocida de estándar primario o una solución donde tenemos una masa conocida de estándar secundario, o también podemos tener o usar como en método de estandarización un volumen bien medido, lo más preciso posible, de una solución estándar, ¿sí? Ya sea una solución preparada con un estándar primario o una solución preparada con un estándar secundario. ¿Listo? Entonces, cuando estamos haciendo procesos de estandarización, aquí tenemos un montaje típico de una valoración volumétrica o que también conocemos como una titulación, ¿sí? Entonces, en este caso, el montaje va a consistir en que en la bureta nosotros vamos a disponer la solución que se va a estandarizar, o sea, aquella solución a la que necesitamos determinarle la concentración real del reactivo que está presente allí. ¿Listo? Ahora, en el matraz, ¿qué va a estar contenido? En el matraz vamos a tener ya sea cualquiera de las opciones A, B o C. La opción A sería que tenemos una masa de estándar primario conocida que está disuelta en un volumen de agua que realmente no nos interesa. El agua la agregamos simplemente para disolver esa masa de estándar primario. O también la otra opción es que para estandarizar esta solución que está en la bureta, usemos una masa conocida de un estándar secundario que va a estar pues disuelta también en una cantidad suficiente de agua para que se disuelva completamente el estándar secundario. Y también podemos tener la opción de que tenemos disponible en nuestro laboratorio una solución estándar de un estándar primario o secundario que ya conocemos pues su concentración y entonces agregamos un volumen determinado de esa concentración determinada de estándar que nos va a servir también para hacer el proceso de estandarización. Esas son las opciones que nosotros tenemos cuando vamos a determinar la concentración real o a estandarizar una solución, ¿sí? Para un compuesto reactivo determinado. Por ejemplo, podría ser el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una sustancia higroscópica, ¿sí? Las perlitas, las lentejas sólidas de hidróxido de sodio cuando son expuestas al ambiente empiezan a absorber agua. Por lo tanto, cuando nosotros preparamos una solución de hidróxido de sodio, parte de ese hidróxido de sodio se hidrató, por lo tanto, la concentración final no va a ser exactamente para la cual nosotros hicimos el cálculo y pesamos esa cantidad de hidróxido de sodio, ya que ya no va a ser hidróxido de sodio puro, sino va a tener algo de moléculas de agua que lo están hidratando. Entonces, generalmente una solución de hidróxido de sodio para identificar o determinar su concentración real debe ser valorada. Y generalmente, ¿con qué se valora? Se valora colocando en este matraz un estándar primario que suele ser el ftalato ácido de potasio,
una masa conocida de estándar primario que se disuelve en una cantidad de agua. Nosotros conocemos cómo reacciona, el tipo de reacción que ocurre entre el hidróxido de sodio y el oftalato ácido de potasio, ¿sí? Que a la final va a ser una reacción ácido-base, y a través de esa reacción en el punto de equivalencia, entonces nosotros podemos determinar la concentración real del hidróxido de sodio. ¿Listo? Y generalmente en esa titulación que hacemos, en esa titulación, vamos a utilizar para determinar el punto final, pues un indicador colorimétrico que nos permita saber en qué momento se ha cumplido el punto de equivalencia en esta reacción. Entonces acá me adelanté un poco, ¿sí? Que es a lo que viene ahora. Valoraciones usando soluciones estandarizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el punto de equivalencia? Entonces ya tenemos una solución estándar, ya tenemos nuestras soluciones estándar con los de concentración conocida de sus respectivos reactivos. ¿Listo? Cuando hacemos la titulación, lo que nosotros valoramos o lo revisamos específicamente son diferentes o debemos tener en cuenta son los conceptos de punto de equivalencia y punto final. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el montaje, ¿cierto? De que vamos a hacer la determinación de la concentración de un analito presente en una muestra, ¿sí? Entonces, supongamos que este analito acá va a ser el ácido acético que está presente en el vinagre. Nosotros queremos saber cuál es la cantidad de ácido acético presente en el vinagre. Ese va a ser nuestro analito en el matraz. Y ahora en este montaje, en la bureta, nosotros vamos a disponer la solución estándar. ¿Cuál puede ser esa solución estándar de reactivo de concentración conocida? Podría ser la solución de hidróxido de sodio que estandarizamos previamente utilizando el estándar primario oftalato ácido de potasio, ¿sí? Entonces, aquí, como ya conocemos la solución, la concentración del hidróxido de sodio en esta solución, vamos a ir adicionando poco a poco hidróxido de sodio a donde está nuestra muestra con el analito que sería el ácido acético. En este caso estaríamos hablando de una valoración que es ácido-base, ¿sí? Una reacción entre una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, y un ácido débil, que es el ácido acético. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros en esta reacción? La idea es poder estimar el punto de equivalencia. ¿Y cuál es el punto de equivalencia? Va a ser el punto de la reacción en el cual la cantidad que se agregó del reactivo estándar, ¿cierto?, es equivalente a la cantidad del analito que se encuentra presente en la muestra. ¿Listo? Eso en este ejemplo sería que la cantidad de hidróxido de sodio que se ha adicionado al matraz es equivalente a la cantidad de ácido acético que está presente en dicho matraz, ¿sí? Entonces, realmente cuando hacemos un experimento no podemos determinar la posición específica de ese punto de equivalencia, ¿sí? No podemos determinar específicamente el punto de equivalencia, pero nosotros sí podemos estimar ese punto de equivalencia a través de lo que se denomina el punto final. El punto final es un punto cercano, ¿cierto?, al punto de equivalencia, en donde nosotros podemos, este punto final lo podemos evidenciar a partir de cambios físicos que ocurran en esta solución donde ahora va a estar contenido el analito con el reactivo, ¿sí? Entonces, ese punto final generalmente nosotros lo medimos usando compuestos indicadores, ¿sí?, que nos permitan observar un cambio físico. ¿Qué cambios físicos pueden ocurrir? Por ejemplo, que cambie el color de la solución cuando estamos cerca de ese punto de equivalencia, o que se forme, que haya turbidez porque se forma un precipitado. ¿Listo? Esos son como los cambios físicos usuales, observables, cerca al punto de equivalencia y que nos sirven para medir el punto final. Estos indicadores, entonces, como mencioné previamente, por lo general se adicionan a la solución en la que se encuentra el analito, de tal manera que se ocurran cambios físicos observables que permiten evidenciar el punto final, ya sea cuando se está en el punto de equivalencia o cerca de él. Típicamente, esos indicadores que se utilizan tienden a ser indicadores colorimétricos, ¿sí? Es decir, son compuestos que cuando varía o se modifica la concentración, ya sea del agente
titulante que se está utilizando, o sea, el reactivo en este caso, o ya sea que varía la concentración del analito, entonces esa modificación en las concentraciones de analito o de titulante van a inducir también modificaciones en la estructura química de estas moléculas indicadoras. Y al modificarse esta estructura química, generalmente van a ocurrir cambios en el color, en la coloración, ¿sí? Cuando usamos indicadores colorimétricos para estimar el punto final. Y estos son en general como los factores que nosotros debemos considerar cuando hablamos de valoraciones volumétricas.